Nada, bienvenidas a todas y a todos. Yo soy Adolfo Luján, soy secretario de la Junta de Gobierno de este colegio profesional y además soy coordinador del Servicio de Empleo y Carrera Profesional. Hoy tenemos una jornada explicativa sobre el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, qué es y cómo son sus oposiciones, cómo se preparan, etcétera. Entonces, aparte de hablar yo, van a estar aquí con nosotros Lázaro Tuñón de Lara y Rubén García de las Heras, que son preparadores nuestros de esta posición y que uno la aprobó y es miembro de este cuerpo y otro aprobó el equivalente en la Comunidad de Madrid. Que os van a contar, yo os voy a hacer una pequeña introducción de qué es el cuerpo y cómo son las oposiciones, pero yo creo que lo más interesante es luego que tiréis de sus experiencias tanto cuando fueron opositores como ahora que son preparadores y cómo se preparan estas oposiciones. Entonces, quiero que cuenten cómo es su trabajo, cómo es el día a día de su trabajo y cómo se preparan y estas oposiciones. Voy a intentar, de todos modos, antes de la parte más práctica que van a dar ellos, pues contaros yo un poquito en fin, una pequeña introducción para contextualizar un poco. Lo primero, muy breve, pues las oposiciones de las que vamos a hablar son las oposiciones en la Administración General del Estado, es decir, no son las comunidades autónomas, ni ayuntamientos ni nada. Y dentro de las diferentes escalas que hay, estas son las oposiciones de A1, es decir, son las más altas dentro de la Administración. Se pide antes de Bolonia, pues te puedes presentar para la A2 necesitas una diplomatura y para la A1 una licenciatura. Ahora con un grado te puedes presentar a las dos cosas, pero las de A1 pues son posiciones, son cuerpos más cualificados, con funciones más cualificadas, con más independencia y por supuesto pues con mejor salario y condiciones, etcétera. Son para eso los funcionarios y son una posición. ¿Qué quiere decir esto de una posición? Que no son... si luego esta gente, luego a veces salen preguntas, pero me puntúa no sé qué certificado de idioma o tener 2 carreras o tener experiencia no sé qué, no te puntúa nada. O sea, aquí para aprobar simplemente hay que ser los mejores en los exámenes de la posición. Una vez que he hecho, aquí tenéis pues, las oposiciones que son un poco más afines a nuestras carreras, a política, sociología, relaciones internacionales o gestión de administración pública. Y dentro de estas, la que más, sin duda, la que más, cuando veamos el temario lo vais a ver, la que más relación sin duda tiene es el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Y de hecho es el que más tradición tiene de gente de nuestras carreras presentándose. Yo tengo 2 tíos que hicieron políticas y los 2 han sido con el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Tanto por las funciones que realizas como por el temario, que es muy, muy afín a la carrera. Bueno, los miembros de este cuerpo les gusta decir que el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado es la columna vertebral de la administración. Bueno, yo, en fin, ya que he hecho esta presentación, pues les he dejado las recetas hasta que les gusta. Como os decía, es el nivel más... son las oposiciones de nivel A1, es decir, la administración te pide antiguamente una licenciatura, ahora como te puedes presentar, pero no solo eso, sino que la administración se divide en 30 niveles y entras en el nivel 26, ¿vale? Y puedes subir relativamente rápido a nivel 28 en un par de años, lo normal es que lo puedas tener y más adelante el 30. Ahí tenéis, no está muy actualizado, es de hace unos años, de 4 o 5 años, pero bueno, da un poco igual porque más o menos no vaya demasiado. Probablemente haya algún 26 o 28 más, pero tal. Aquí tenéis los miembros del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en qué nivel están. Veis que la mayoría están en el 30, es decir, el máximo nivel que se puede alcanzar en la administración pública. Es decir, son niveles para unas oposiciones para un cuerpo muy alto, donde vas a tener funciones muy cualificadas, etcétera, y vas a poder tener puesto desde hasta director general hasta subsecretario de un ministerio. Evidentemente no va a ser tu puesto de entrada,
pero bueno, la proyección es rápida y relativamente. Bueno, pues, de hecho, los miembros de este cuerpo lo que se suelen quejar es precisamente de eso, de que en 4, 5 o 6 años alcanza el tope y que luego ya tienen poca progresión. En fin, hay gente que se queja de vicio, pero eso es lo que las quejas que suelen tener. ¿Qué hacen los miembros de este cuerpo? Pues tienen funciones predirectivas, de gestión, de coordinación o incluso directivas. Es decir, son las personas que se encargan de el diseño, implementación, gestión, evaluación de todo tipo de políticas públicas. Evidentemente que sean competencias de la Administración General del Estado, no de las comunidades autónomas ni ayuntamientos, pero dentro de este ámbito administrativo son los que se encargan de un poco de que funcione el Estado, de que funcione la Administración General del Estado. Evidentemente, pues lo normal que trabajen en ministerios y organismos públicos, aunque bueno, pueden estar también en delegaciones y en subdelegaciones del gobierno cuando no están en Madrid, que son unos pocos. Incluso, como veremos más adelante, hay destinos en el exterior. Bueno, la gente que, en fin, que de relaciones internacionales o de otras carreras, pero que le gusta tener un destino en el exterior, pues también es posible. Tipos de puestos de trabajo, pues aquí tenéis ejemplos que os he puesto, de elaboración y análisis normativo, de las áreas de personal, oficinas presupuestarias, gerencia de organismos públicos, asesoría en gabinetes políticos, de ministros, de secretarios de Estado, etcétera. Podéis estar fuera, en consejerías de información en el exterior, etcétera. Son un tipo de funciones, de tipo de puestos que podéis desempeñar. Y como os decía, aquí tenéis puestos de trabajo en el extranjero. Este es un quesito, un gráfico con el 100%, que el 100% son los funcionarios, que están fuera, que están quitando cuerpo diplomático, que más allá del cuerpo diplomático, que están en destinos en representaciones de España en el exterior, pues en la REPER, la representación de España en las instituciones europeas, o en grandes embajadas o en organismos internacionales. Y como veis, si hay 100 funcionarios fuera, 39 son administradores civiles del Estado. Es después de técnicos comerciales y economistas del Estado son los que tienen más presencia fuera. Es decir, con la ventaja respecto al cuerpo diplomático, que el cuerpo diplomático va a estar de embajada a embajada a consulado y de consulado a embajada hasta el fin de los días, mientras que aquí puede ser un destino temporal, que puedes estar un tiempo en Bruselas y luego cuando te cansas pues puedes volver a otro destino en España. Una vez visto en qué consiste bueno, el cuerpo, aunque ya digo que esto yo creo que lo mejor es que luego le exprimáis un poco a Lázaro y que os cuente su día a día actual en el exterior, su día a día actual, anterior y de otros compañeros de promoción o de cuerpo que él conozca para que veáis un poco qué se puede hacer en este cuerpo. Vamos a ver cómo se aprueba. Porque ahora hemos puesto hasta ahora hemos llegado a todo lo bonito, excepto el sueldo, que no lo he contado, pero eso también mejor es preguntarle a él, que también tiene un sueldo bastante, en fin, interesante, por no decir otra cosa. Y ahora el problema es que para ocupar puestos en este cuerpo, pues hay que aprobar unas oposiciones. Y son unas oposiciones, no vamos a negarlos, duras, con sus ventajas, sus inconvenientes, pero que bueno, que hay que estudiar bastante. Empezamos con las ventajas. Pues a priori tienen muchos temas, pero son 166 temas. Pero si veis de qué van cada uno de los temas, veis que tienen unas materias comunes que se presenta que todo el mundo se tiene que examinar y luego se puede elegir especialidad. Y hay jurídicas, sociales, económicas y técnicas. Pues suponiendo que optéis por sociales y lo lógico con nuestras titulaciones, pues veis que es una carrera que, en fin, son unas oposiciones con unos temarios muy, muy, muy afines con nuestras carreras. Tenéis 10 temas de sociología, 13 temas de sociología, 10 de ciencia política, de estructura económica y social, 18 temas, de relaciones internacionales, 20 temas. Teoría y formas políticas, 16 temas. Son temas que no habéis visto nunca en la carrera, que no son nuevos para vosotros. Evidentemente no, intentaba ser irónico. Son un temario muy, 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 muy afín a nuestras carreras. Pues esta es una gran ventaja de esta posición.
La desventaja es que, bueno, pues se presenta evidentemente gente, bastante gente, y hay que sabérselas bien. Para probar hay 4 ejercicios, aunque este año ya podemos decir que hay 3, si tienes un nivel de idioma suficiente. El primero es el ensayo, que consiste en redactar 2 temas de actualidad que teóricamente tienen alguna relación con el temario. Digo teóricamente porque la relación con el temario es, en fin, de aquella manera. Eso sí, lo que hay que, cuando uno se prepara, si uno, incluso hay gente que sin llevar el temario nada preparado, o sea, ha probado el ensayo, porque al final lo que se trata de eso, bueno, pues tener buenos conocimientos de actualidad general, de política, de temas sociales, etcétera, y saber redactar un ensayo con una introducción, una estructura de pros, de contras, unas conclusiones, etcétera, ¿vale? Entonces, o sea, hay que aprenderse cómo hacer un ensayo. La segunda prueba es una prueba de idioma que tiene que ser inglés o francés, pero que este año por primera vez han admitido que si tienes un certificado de B2 no hace falta que te examines, ¿vale? No sabemos si eso se va a mantener, esperamos que sí, pero no tenemos seguridad, porque es la primera vez que esto ocurre. El siguiente examen, la siguiente prueba es el examen oral, que es un poco aquí la que tiene más complejidad, porque tienes que exponer oralmente 4 temas del temario, ¿vale? 3 de materias comunes y una de la especialidad. Es decir, de todos esos 166 temas que os habéis tenido que aprender, pues tenéis que contar 4 en un tiempo determinado, 15 minutos, sin que nos sobren y sin que os falte tiempo. Igual como cuando hablamos con el ensayo, con un tipo de estructura, pues empezando con una introducción, hablando con unas conclusiones, en fin, hablando al tribunal, no hablando a vuestra apoyo a la camisa, sabiendo exponer, etcétera. Pues no solo hay que saber, no solo hay que saber del temario, sino tienes que saber defenderlo, exponerlo, de forma de hacerlo tuyo. Y esto es muy importante. Y finalmente, la última prueba es un caso práctico del área de especialidad, en este caso de sociales, ¿vale? Bueno, ya os explicarán ahora sobre Lázaro y Rubén cómo se prepara esta posición, ¿vale? Cómo se preparan estas pruebas. ¿Cuántas plazas hay? ¿Cuántas van saliendo? Pues las de este año todavía no han salido, o sea que no lo podemos decir, pero el año pasado se batieron todos los récords del mundo mundial y salieron 155 plazas. Hasta ahora, como veis, estaba saliendo 60, 65, etcétera, y se espera que este año, aunque no sean tantas, a lo mejor sí sean bastantes más de las 60 estas que salían. O sea que va a ser un número muy alto. Entonces es un buen momento para presentarse. Es cierto que esto también ocurre con otros cuerpos de la administración del Estado, porque hay muchas jubilaciones, la tasa de reposición durante la crisis bueno, pues no llegaba a 1, entonces se fue perdiendo personal y además está habiendo ahora muchísimas jubilaciones, entonces necesitan incorporar personal. Otra novedad interesante es que hay, por primera vez este año, hay bolsa de empleo. Es otra, como es una novedad, no sabemos si se va a mantener o no. También esperamos que sí, pero no nos podemos asegurar. Es decir, que incluso aunque no apruebes, pues puedes entrar en una bolsa y luego te pueden llamar para cubrir interinidades dentro de este cuerpo. Y luego otra ventaja interesante sobre esta posición es que te puedes presentar a las plazas similares al un cuerpo equivalente, que es el de técnico superior de la Comunidad de Madrid, ya que tanto el temario como los ejercicios son muy similares. Tiene un primero tipo test que no existe en la Administración General del Estado, pero todo lo demás evidentemente no, el temario no es idéntico, pero sí es muy similar. De hecho, Rubén os contará que al final acaba aprobando estas otras segundas oposiciones, lo cual tenéis como pues una opción B que puede ser muy interesante. Lo que tenéis ahora, evidentemente, el problema de esto es que pues, se necesita dedicación. Tenéis que tener un preparador, tenéis que tener un temario, tenéis que preparar ensayos, etc. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es que tenemos pues dedicar
empezar con menos horas, a lo mejor como podéis empezar con 4 o 6 horas, pero enseguida ir subiendo hasta 8 o 10 horas diarias durante 6 días a la semana, un día para descansar, etcétera. Y eso no, y aún así, con toda esta dedicación, pues es muy, muy, muy raro aprobar el primer año. O sea, lo normal es aprobar en 2, 3 años, y gente incluso con 4, y, no hay, y poca gente con más, porque la gente que no acaba, no aprueba en esos 4 años, normalmente es que lo deja. Pero bueno, creo que el esfuerzo merece la pena, y sino que lo cuenten ellos con sus experiencias, tanto a un lado mientras opositaban y a otro cuando preparan a gente para que pueda probar. Nosotros en el colegio es una posición que llevamos bueno, bastante tampoco, pero llevamos unos años preparando. Tenemos un temario propio. Estamos también con dos dossiers para los nuevos para la preparación de los ensayos. Mm, Vamos a editar próximamente un libro de casos prácticos. Y bueno, pues la verdad que empezamos con un poquito, con muchas ganas, porque mucha gente nos lo pedía. Pero con un poco de, en fin, de miedito, pero la verdad que esto se está consolidando, vamos muy bien. Y bueno, yo es un sitio que creo que ya os contarán ellos, pero que es un buen, estupendo sitio para poder preparar, y nadie le va a dar esta visión tan politológica, sociológica o de relaciones internacionales que le podemos dar nosotros. Y ahora ya os paso con los preparadores para que ellos un poco os cuenten un poco su experiencia personal, y luego que les podáis hacer preguntas. Porque yo creo que aquí, más allá de lo que os cuenten, que supongo que será muy interesante, lo fundamental es que les podáis preguntar. Que les podáis preguntar, que les exprimáis, y que aprovechéis todo su conocimiento y resolváis todas vuestras dudas. Y yo... Espera, ya. Sin más, pues dejo paso a Lázaro y a Rubén para que os cuenten lo que sea. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, yo por mi parte acabo de aprobar las oposiciones de técnicos superiores de Administración General, como ha comentado Adolfo, si bien es cierto que yo las oposiciones que me preparaba eran las de este cuerpo, la de Administradores Civiles del Estado. Como acabo de aprobar y todavía no he entrado en la administración, no tengo mi primer destino, yo no os puedo hablar tanto de cómo es la vida dentro de la administración como podrá hacer Lázaro más adelante cuando le hagáis preguntas al respecto, pero sí que os puedo hablar de los motivos quizá que me llevaron a mí a opositar, y que supongo que es el momento en el que os encontráis cada uno de vosotros ahora mismo, ¿no? Hay un ejercicio de transparencia que a mí me parece muy interesante, que lleva a cabo el tribunal de esta oposición, que es publicar cada año un resumen estadístico de el proceso selectivo que se ha llevado a cabo cada año. Y ahí se pueden encontrar diferentes estadísticas sobre cada uno de los ejercicios y sobre el proceso en general. Uno que me parece a mí particularmente importante para nosotros, para la gente egresada de esta rama de conocimiento de ciencias políticas, de sociología, relaciones internacionales y administración pública, es que los perfiles de aquellas personas que se presentan a esta oposición y particularmente de aquellos que acaban aprobándola, se acerca mucho al nuestro. Es decir, si bien encontramos gente que ha estudiado derecho, que ha estudiado económicas, historia o incluso ingenierías, podemos ver que la mayor parte de la gente tiene alguna relación con nuestra rama de conocimiento, de ciencias políticas, dobles grados, de ciencias y de políticas y sociología, de políticas con derecho. También encontramos gente de relaciones internacionales. Y creo que eso es indicativo de la gran coherencia que existe entre esta oposición y los perfiles de personas como nosotros, ¿no? Gente que salimos de la universidad habiendo estudiado ciencias políticas y nos planteamos unas oposiciones al sector público, a este subgrupo A1, y, y buscamos cuál puede ser la más coherente con nuestro perfil. En ese sentido, a mí me parece muy, muy interesante el hecho de que
O sea, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando y salía de la universidad me estaba dudando entre este cuerpo y el cuerpo diplomático, que siempre me había llamado también bastante la atención. Pero viendo el temario, la distribución de temas, que como ha explicado Adolfo, es muy similar en ciertos aspectos a aquello que hemos visto en la carrera, me llamó más la atención finalmente administradores civiles del Estado y finalmente fue por la que me planteé presentarme. Y es bastante interesante en ese sentido el hecho de que se trata de un cuerpo, se trata de un cuerpo generalista, que no es especialista. Es decir, para presentarte a estas suposiciones no necesitas una titulación de una rama del conocimiento específico, como pueda ser en el caso de los abogados del Estado o de los jueces que te exigen esa titulación en derecho. Aquí, con el hecho de tener un grado universitario, puedes ya optar a presentarte a estas oposiciones. Así como anécdota, durante el curso selectivo tuve un profesor que comentaba que algunos cuerpos, como puede ser el de letrados de la Comunidad de Madrid en la Comunidad de Madrid o el de abogados del Estado en la Administración General del Estado, tienen cierta envidia de nuestro cuerpo porque, claro, las funciones de aquellos otros cuerpos son muy rutinarias, son muy similares desde que entran hasta que acaban su vida laboral en la Administración. Sin embargo, los administradores civiles tienen una gama de tareas más heterogénea que se distribuye que varía mucho de unas administraciones a otras, de unos ministerios a otros, de unas consejerías a otras, y existe una mayor movilidad dentro de las administraciones públicas para este cuerpo, que hace que sea muy interesante a la hora de pues, solicitar un cambio de destino porque una persona se quiera mudar o simplemente quiera cambiar las funciones por las cuales se está desempeñando actualmente. Y estas son algunas de las consideraciones que a mí me llevaron a plantearme presentarme a estas oposiciones y que lo vi claro desde el primer momento que yo quería acabar siendo administrador civil del Estado. Y bueno, otro aspecto favorable que también lo ha comentado Adolfo durante la preparación de estas oposiciones es que estas oposiciones, digamos que abren una ventana. Es decir, con estas oposiciones tienes una base a la que te puedes optar a otras convocatorias de otras administraciones, como puedan ser el caso de los técnicos superiores de Administración General de la Comunidad de Madrid u otros cuerpos similares autonómicos. En el caso de la Comunidad de Madrid es especialmente interesante porque no existe una legislación autonómica tan amplia como pueda ser en otras autonomías, como pueda ser Andalucía. Con lo cual es bastante interesante plantearse cuando una persona está preparando la oposición a administradores civiles del Estado, el poder optar a oposiciones como las de la Comunidad de Madrid, que requieren un pequeño esfuerzo adicional a la hora de adaptarse, como puede ser el caso de preparar un tipo test para el primero en vez de un ensayo, y adaptar tiempos en temas de cantes, mientras que en el Estado son 15 minutos por cante, que el cante es la exposición oral de los temas. En la Comunidad de Madrid son 12 minutos por tema y se exponen 5 en vez de 4 como en el Estado. Y con eso, con un pequeño ajuste, se puede optar, por tanto, a participar en convocatorias de ambas administraciones, que creo que es también bastante interesante a la hora de plantearse estas oposiciones. Y bueno, poco más que pueda aportar por mi parte. No sé si Lázaro quieres comentar algo más. Pues bueno, yo creo que entre la extensa exposición de Adolfo y lo que has comentado tú, Rubén, de tu experiencia personal, ya hay buena parte contado de qué hacen los administradores civiles del Estado, qué hacemos los TAC. Yo sí aprobé hace más tiempo, ya tengo 2 trienios en la administración, así que voy sumando poco a poco tiempo en la Administración General del Estado. Al revés que Rubén, yo sí que me animé a opositar a la carrera diplomática y la que saqué fue esta, es decir, soy también un desahuciado de otra oposición, pero también lo es mi mujer. Mi mujer empezó abogado del Estado y sacó TAC. Es decir, es una oposición que mantiene, que es ciertamente prolija a la hora de tener relaciones con otras. Y sirve mucho para eso, porque al fin y al cabo como ha mencionado un poco Adolfo, no somos, yo no me atrevería a decir que somos la espina dorsal de la administración, pero somos un poco los fontaneros de la administración, por ponerlo un poco más sobre el terreno. ¿Qué hace un administrador civil del Estado? Bueno, pues hace prácticamente de todo. Pero, ¿qué suele hacer? Normalmente estamos presentes en todos los ministerios. Aquí en Madrid hay
hablo en cifras redondas, un 80-90% de los compañeros, un 10% puede estar fuera y otro tanto en las distintas delegaciones y subdelegaciones de gobierno. Diría fundamentalmente que las tareas que hacemos están en los servicios comunes de los distintos ministerios. Servicios comunes me refiero a presupuesto, me refiero a oficialía mayor, que es el encargado un poco de los recursos materiales dentro del ministerio, y también en la parte de los recursos humanos. Eso se lleva a cabo fundamentalmente desde las subsecretarías, pero también la creación legislativa. Dentro de cada subsecretaría hay una Secretaría General Técnica, que es el departamento en el que se hacen las leyes. ¿Hacemos todo tipo de leyes? Sí, hacemos todo tipo de leyes. La verdad es que encontrarás a TACS en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Ministerio de Economía. Estamos presentes en todo, si bien nuestro ministerio madre es el Ministerio de Función Pública, que con esas funciones un poco transversales. Pero no solo hacemos tareas de carácter general, a mí siempre me han gustado mucho las políticas públicas. Me gustan realmente las políticas que tienen incidencia en el conjunto de la ciudadanía. Yo empecé en el Fondo Social Europeo, que es un fondo de la Unión Europea, en la unidad administradora del Fondo Social Europeo, y que tenía vinculación con tres elementos fundamentales, que son empleo, educación e inclusión social. Luego estuve en comunicación, algo completamente distinto, en la Secretaría de Estado de Comunicación en Presidencia del Gobierno y actualmente soy el subdirector general de Gobierno Abierto, es decir, llevo las políticas de transparencia, de participación y rendición de cuentas en el conjunto del Estado. Y yo creo que es bueno poder cambiar la premisa es que la ley de régimen jurídico la ley de procedimiento administrativo común es común para el conjunto de la administración y entonces conoces el cómo de las cosas y poco a poco vas aprendiendo el qué. Es bueno especializarse también, es bueno encontrar también un terreno, pero lo que te permite esta posición es probar distintas cosas, es cambiar y realmente no me parece una posición para nada aburrida, anquilosada o cerrada. Yo creo que lo que pondría más en valor de la administración es que, de esta oposición es que es una posición dinámica. Es que no te vas a pasar la vida haciendo lo mismo a menos que quieras. Pero tienes la opción de cambiar. Tienes la opción de si quieres trabajar en el Plan Nacional Antidrogas, si te gusta la pesquería internacional, cualquiera de las competencias están presentes en el Estado. Si quieres trabajar en la Dirección General del Libro o si te quieres ir a comunicación, a donde quieras, allí hay un TAC. Y yo creo que en ese sentido es una oposición muy versátil y que encaja y que de una manera u otra te encaja, porque al final vas a encontrar tu hueco en el conjunto de la administración. ¿Qué hay que hacer para sacarla? Pues pasar todas esas pruebas que ha dicho Adolfo y no morir en el intento. En las oposiciones, como ha dicho, lo importante no es tanto ser bueno como ser el mejor y a veces eso hace que por desgracia haya gente que no la saque. Y eso es uno de los factores riesgosos. Yo estoy aquí para promocionar mi trabajo, pero también para contar las realidades y hay gente que se enfrenta a ello y que no lo logra sacar. Pero para aquellos que lo sacan, os aseguro que es una gran posición laboral y que merece la pena intentarlo. Eh, un poco dónde preparar. Yo creo que este es un buen sitio para preparar. Lo importante fundamentalmente es que te encaje con tu perfil, encajes con tu preparador y que tu preparador te resulte incómodo. Incómodo en el sentido no que te sea desagradable, pero sí que te incomode, te saque permanentemente de tu zona de confort, porque en la oposición, por desgracia, y en el tiempo de estudio, normalmente no se pasa bien. No quiero decir que se pase mal, pero bien, solo se pasa quizás en la primera vuelta. Normalmente la fórmula de estudio pasa por estudiar varias veces el temario, en la primera vez lo vas descubriendo, resulta muy interesante. Además, esta no es una oposición como la de abogado del Estado o como jueces, donde se valora esa memoria papagayo de decir exactamente de memoria el contenido de la ley, pero sí que
aquí es una oposición mucho más de explicar, mucho más de conocer. De hecho, una de las cosas que diferencian esta oposición de otras es que hay preguntas después del cante. Es decir, no te vale con estudiar de memoria sin comprender, es que te van a preguntar después y te ponen contra las cuerdas a la hora de preguntarte. Con lo cual no se limita a esos 15 minutos de exposición, cierras y te marchas, sino que te expones a preguntas del tribunal y cuanto más allá, pues casi es mejor porque el tribunal está buscando afinar la nota de tu aprobado. Si hay pocas preguntas, normalmente suele ser una mala señal para aquellos que se presentan. Esta es una posición que conecta mucho con la actualidad, que conecta mucho con el mundo que te rodea. No te vas a quedar encerrado debajo del flexo durante años. No, esta es una posición que te conecta, que te obliga a leer el periódico, que te obliga a estar al corriente de lo que ocurre en el mundo alrededor de ti, porque eso lo tienes que plasmar en el ensayo. Pero al final, a fin de cuentas, todo el conocimiento te va a ayudar porque los temas tienen que estar conectados también con la actualidad y van cambiando todos los días. Así que yo, si tenéis una vocación por saber desde el mundo que os rodea, esta es una muy buena oposición. No es una oposición en ese sentido aburrida. Y, y terminaría un poco por decir un porqué final de TAC. Yo creo que TAC, si tienes vocación de servicio público, tienes ganas de poder conocer mejor la política o tienes un interés también en el confort, porque es una posición que, como ha señalado Adolfo, pues al final terminas ascendiendo a niveles 30 y vive razonablemente bien. O sea, como toda la vida, siempre aspiras a mejor, pero vive razonablemente bien y yo creo que no nos podemos quejar. Y este es un buen sitio para trabajar. Yo creo que trabajo en cosas muy distintas a las que trabaja mi mujer, que es también del cuerpo, y merece la pena, merece la pena. A mí me gusta mucho lo mío, pero me gusta también mucho lo suyo. Pero me gustaba también lo suyo cuando estaba en la subdirección general anterior. Ahora está en propiedad industrial, antes está en propiedad intelectual. Ella ha buscado más un camino de especialización que yo. Eres dueño de tu propio destino, en cierto modo, de tu propio destino administrativo. Y yo creo que eso es un elemento a valorar. Trabajas en lo que quieres y al final pasan muchas horas en el puesto de trabajo. Pasan muchas horas pendiente de las tareas. Yo creo que es conveniente que tu trabajo te guste y en TAC antes o después encuentras tu hueco y terminas trabajando en lo que te gusta. Y en ese sentido es la principal razón por la que animaría a hacer esta posición, porque puedes trabajar en lo que te guste. Ya con eso sí que acabo y si tenéis cualquier pregunta, encantado de responderosla. Uy, estoy leyendo una, me animo a responder a David Botero que pregunta si se puede compatibilizar trabajo, preparar estas oposiciones con tener otro trabajo, cuáles son las condiciones laborales y cuánto tiempo pasa desde que aprueba hasta que se empieza a trabajar. Yo puedo responder un poco y seguro que Rubén puede responder más porque yo creo que tú trabajabas cuando preparabas, ¿no? Sí. Yo creo que se puede compatibilizar, sí, se puede compatibilizar, pero depende de qué trabajo. Yo he conocido a gente con trabajos que se pueden compatibilizar fácilmente. Conocí a una chica que preparaba y luego al final no la sacó, que era bibliotecaria, y me parecía algo muy fácil. Pues entre préstamo y préstamo puedes sacarte los apuntes. Conocí a otro chaval que sí la sacó y tenía un trabajo que no me parecía para nada compatible, porque era dependiente del Corte Inglés y de la sección de trajes, y me parecía muy difícil estudiar a la par que pasabas horas en el Corte Inglés atendiendo a la gente, con lo cual sí, se puede compatibilizar, pero hay trabajos que te permiten mayor compatibilidad que otros. ¿Y cuáles son las condiciones laborales? Pues las condiciones laborales normalmente son 40 horas de trabajo y sueldos. Yo creo que el nivel 26 entra cobrando neto, no me acuerdo cuánto era el bruto, unos 2.600 al mes en 14 pagas. Eh, 2600. 2.600, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que aprueba hasta que empieza a trabajar? Hay un curso, la oposición tiene dos partes, tiene un curso selectivo posterior. El curso selectivo, la verdad es que no están encontrando el modelo idóneo y cambia casi cada año, pero durante el curso selectivo cobras el salario base, que son 1.200, creo que son,
Y eso se suele extender como un máximo de 9 meses, pero como máximo. Normalmente suele ser menos tiempo. Suele ser menos tiempo y entras pronto a trabajar y a cobrar el sueldo de 26. Y el sueldo de 26, eso son 2.600 y a partir de ahí va subiendo. Yo, a la hora de compatibilizar oposiciones y trabajo, diría que sí, asterisco. O sea, no es lo mismo, como ha dicho Lázaro, un trabajo que otro, pero tampoco es lo mismo empezar en la oposición mientras ya estás trabajando que, como fue mi caso, empezar a trabajar una vez ya tenía una base, ya tenía la técnica de la oposición. Que yo creo que eso es lo que ha sido la diferencia para mí. O sea, yo empecé a trabajar cuando llevaba ya 2 años opositando en exclusiva y ya solamente, o sea, ya estaba en mi tercera vuelta, ya tenía la técnica totalmente pillada y era repetir, repetir, repetir hasta que llegara la convocatoria y hasta que acabara la convocatoria. Y bueno, en mi caso era un trabajo a jornada completa en el sector de la consultoría. Por suerte fui buscando trabajos que tenían bastante carga de teletrabajo, es decir, que podía estar tiempo en casa, no perder tiempo en desplazamientos, pero sí que eran trabajos con alta carga intelectual y podía aprovechar esa ahorro de tiempo en el trayecto para poder estudiar. O sea, yo me levantaba temprano para estudiar, trabajaba y cuando terminaba mi jornada cerraba la tapa del portátil de trabajo y abría la de mi portátil para estudiar o para conectarme a clase. Es un ritmo que no recomiendo absolutamente a nadie, la verdad. Yo, de hecho, cuando hice el último examen de la oposición, dije, este es mi último examen de oposiciones, sea lo que sea. Y si apruebo, apruebo, y si suspendo, suspendo. Porque no podía seguir compatibilizando ya la oposición con el trabajo, ya a nivel de salud mental. Y por suerte aprobé. Pero si no, pues probablemente me hubiera replanteado la situación. Y luego, en cuanto al tiempo que pasa entre que se aprueba hasta que se empieza a trabajar, es cierto que hay una diferencia entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. En la Administración General del Estado es mucho más rápido, digamos, mucho más directo, o sea, se hace el curso selectivo, se hacen las prácticas y con cierta celeridad se hace ya la oferta de destinos para que empiecen a trabajar los técnicos, mientras que en la Comunidad de Madrid sí que existe cierto retraso y se nota un taponamiento en las convocatorias. Para que os hagáis una idea, mi convocatoria, la que yo he aprobado en 2023, es del año 2019, se convocó en 2019 y no hicimos el primer ejercicio hasta marzo de 2022 y acabó el proceso selectivo en junio de 2023. Hicimos el curso selectivo en septiembre-octubre y no nos nombran funcionarios, o sea, no se hicieron ya el tribunal ya no comunicó los aprobados hasta diciembre y ahora estamos con la selección de destinos hasta marzo. Así que se va a dilatar en un cierto tiempo todavía hasta que podamos incorporarnos. Bueno, yo de esto sé menos que Lázaro y que Rubén, porque yo ni me las he preparado ni he aprobado. En fin, así hablo de oídas y quizá que debéis hacer más caso a ellos. Pero bueno, como sí ha existido jornadas como estas y ha habido muchas personas que lo han preparado a contarlo, yo creo que lo ha contado en cuanto a la compatibilidad trabajo oposición, estoy más un poco, por lo que me cuentan, digo que yo no soy experto, estoy más un poco en lo que ha dicho Rubén. Puede ser compatible cuando ya has cogido hábitos, rutinas, etcétera. Entonces sí puede ser compatible. Cuando ya más o menos te sepas cómo se redacta un ensayo, cómo se canta un tema, te sepas más o menos el temario, etcétera. Entonces yo por lo menos un par de vueltas yo creo que hay que darle al temario antes de poder compatibilizar. Sé que hay gente que no, que es una máquina y que lo ha sacado tal y que también la conozco. Pero, en fin, no es lo más frecuente. Lo más frecuente, sobre todo, por lo menos al principio, es dedicar una dedicación completa. Hay gente siempre con dedicación completa y luego hay gente que luego se pone a trabajar. Pero desde el principio lo veo un poquito más complejo. Y luego también lo que dice Rubén, en la administración de la Comunidad de Madrid es muy lenta, pero en el Estado no. Entonces, si apruebas Estado, entras enseguida. Luego hay más preguntas en el chat, pero prefiero que las contestéis vosotros. Porque... Yo creo que hay que empezar las oposiciones, como decía Adolfo, a fuego, no dejándose ninguna fuerza para después, porque ya luego empiezan a resultar monótonas, repetitivas. Hay que empezar la oposición a fuego, a todo lo que se pueda y tener en cuenta que aunque se puedan compatibilizar trabajo, como he dicho, la oposición no se trata de ser bueno, se trata de ser mejor y parte con una desventaja competitiva
frente a aquellos que tienen la suerte de que por recursos pueden dedicarle el 100% del tiempo. Y ahí sí que tienes cierta dificultad. Ha preguntado Luis, ¿hay mucha dificultad entre estas oposiciones? Hay, por ejemplo, notarías y registros. Yo diría que son oposiciones, se llaman oposiciones los dos, pero son completamente distintos. Registros y notarías, hasta donde tienen la parte de ejercicios netamente memorísticos y luego el dictamen, que sí que tiene un contenido más práctico, pero aquí se trata de estar al día de la actualidad, de saber redactar, tiene una parte de idiomas. Es decir, si tú tienes facilidad para la memoria, anotarías y registros, y además tienen mejor final de mes que nosotros. Pero si te gusta la actualidad, si te gustan los idiomas, si te gusta un ejercicio realmente práctico, como es nuestro cuarto ejercicio, si te gusta comprender y no solo memorizar, pues TAC ofrece eso. Las otras oposiciones se aprueban con memoria y esta oposición no se aprueba solo con memoria. Justo. Pregunta también Ana si hay mucha diferencia entre preparar ramas jurídicas o sociales. A la hora de trabajar en los destinos, se refiere. No, a la hora de trabajar ninguna, porque tú luego el destino no es independiente. Supongo que se refiere a la hora de trabajar. A la hora de trabajar. A la hora de trabajar, no, los puestos no discriminan por la rama a la que pertenece. Yo estudié Derecho, no estudié Ciencias Políticas y aprobé por la rama de Sociales. Hay algunos sitios que son así un poco más capullitos y te pueden decir que buscan a alguien más de jurídicas, quizás en las SGTs, pero la primera compañera que es secretaria general técnica es de la rama de sociales, es alto cargo y lo hace fenomenal y no estudió Derecho, es traductora de formación, con lo cual no hay ninguna limitación posterior en poder trabajar en una parte u otra. Media de edad en la que se aprueba esta oposición. Respecto a la media edad, mira, en el mismo informe que comentaba antes en la exposición del anterior proceso selectivo, unas estadísticas que contiene es la media de edad y en esa convocatoria fue de 30,3, si bien la moda, es decir, el mayor grupo de gente era de 26 años. Y pues hay gente de todas las edades, el menor 24 años y el mayor 50. Claro, yo aquí, yo soy más sociólogo que politólogo, aquí esto de los números además se me daban bien. Yo creo que la media en este caso no es la mejor medida para ver esto de la posición, porque tiene mucha dispersión para arriba, en este caso el de 50, y poca para abajo. Es decir, si hay mucha gente de 26, poca gente va a haber menos de 26, porque la carrera acaba con 23 y te dedicas un par de años a trabajar, a preparártela. En fin, terminé la carrera con 22. Entonces, quizá esto de la moda o mirarlo por grupos tiene más sentido, como ya lo ha explicado Rubén, a qué edades. Yo creo que lo más habitual es hasta los 30, pero vamos, también hay gente que con 30 y tantos se la saca. Y como ha dicho uno de 50, pues uno de 50, que no. En fin, no es lo habitual, pero puede pasar. Sí, yo tenía una de 50 y dos de 48, de 49 en mi promoción. Había tres, mi promoción fue de 30 y algo. Y es decir, un 10% que tenían esa edad, pero yo creo que lo que más se repetía estábamos entre los 25 y los 30, casi todo. Sí, justo. En la mía igual. O sea, hay algunas personas que tienen más de 40, hay un chico de 24, pero la mayor parte estamos entre los 27 y los 36. ¿El curso selectivo en qué consiste? ¿Cuento yo el Estado? ¿Cuentas tú la Comunidad de Madrid? Sí. El curso selectivo del Estado normalmente consiste, por un lado, tiene una parte práctica de periodos en los que te insertas en unidades y realizas las prácticas allí. Y normalmente se ofertan los puestos y eliges y básicamente
de manera provisional, el trabajo que después realizarás de manera fija. Y hay una diversidad en el curso selectivo. El curso selectivo tiene habilidades directivas, tuve también clases de creación normativa, clases de presupuestos generales del Estado, clases de inglés que reforzamos. Luego está esa parte que siempre es muy bonita de la visita una semana a las instituciones europeas, en la que te encuentras con muchos compañeros que trabajan allí, te las van enseñando. ¿Qué más tienen? Y hay muchas clases que son ofrecidas por compañeros o, bueno, por inminentes compañeros, porque en ese momento no tendréis la oposición completamente sacada, pero te cuentan cómo es su día a día, cómo es el día a día de un subsecretario, cómo es el día a día de un director general, y tienen mucha parte de esa, de acercarte al trabajo futuro. Yo creo que resulta de utilidad. Y sobre todo el curso selectivo sirve para desquitarse de los duros años de oposición, para hacer un nuevo grupo de amigos. Hay que hacer mucha piña con los colegas de oposición. Somos una... Yo necesito algo de otro ministerio y tengo colegas, tengo compañeros de oposición y simplemente descuelgo el teléfono y le voy diciendo, oye, y esto, este trámite que ha ocurrido, o que ha ocurrido con tal proposición de ley, o que ha ocurrido con X. Y lo bueno del curso selectivo es seguir haciendo esa pequeña piña que, que somos cada promoción y parece mentira, ¿no? No es que el curso selectivo vaya solo de eso, pero es importante también saber que como estamos presentes en todos sitios y las relaciones humanas cuentan, eh, hacer promoción, como le dicen, es también una de las partes esenciales de ese curso. Justo. En la Comunidad de Madrid sí es cierto que la parte del curso selectivo es bastante diferente a la del Estado. Tenemos también clases divididas por módulos, donde los profesores son compañeros por lo general, y son módulos pues eso, de habilidades directivas, evaluación de políticas públicas, de mejora de la calidad normativa, hay también de presupuestario, de cómo hacer contratos públicos. Y es cierto que la parte de prácticas en un destino que tiene el Estado no existe en la Comunidad de Madrid, es decir, en la Comunidad de Madrid solo llegas a destino una vez te nombran funcionario de carrera. Pero eso, como ha dicho Lázaro, yo creo que la parte más importante es ya pues que el curso sirva un poco de desquite de todo el estrés de la oposición, de conocer a gente de tu promoción, de hacer piña con ellos y gente con la que van a ser compañeros de trabajo en muchos destinos y de los cuales vas a poder tirar de cara al futuro. Yo creo que esa es la parte más importante del curso, de ponernos en contacto y conocernos. Yo conocí a mi mujer y no soy el único de mi Pues promoción mira, que se emparejó en el fíjate. curso selectivo. Pero bueno, eso ya va al gusto de cada uno. Pero vamos, suele ser también un momento eso de intensas relaciones. A ver, hay una chica que pregunta que si preparar tag o cuerpo diplomático simultáneamente o cómo hacerlo, o etcétera. No sé Yo, si tú dices que antes tú preparaste cuerpo diplomático, yo me sé lo que cuenta David Lafuente, que en fin, que a él le pasó lo mismo, preparó cuerpo diplomático y luego aprobó TAC. Puedo contar eso, pero Yo creo nosotros somos fruto de otra época en la en que había una parte muy sustanciosa de las partes sociales que eran temas de historia. Sí, yo siempre llevé las dos oposiciones a la vez, incluso con más énfasis la de Diplo que la de TAC, y saqué TAC. Pero de hecho aprobé TAC, la oposición de TAC un viernes, el cuarto ejercicio, y suspendí Diplo al martes siguiente, el tercer ejercicio, para que veáis hasta qué punto llevaba las dos oposiciones a la vez. Eh, Antes, el temario de TAC contenía un temario de historia. Y si habéis echado un vistazo al temario de la carrera diplomática, el son 200 temas, nosotros son 160 y algo, ellos son 200, y Diplo tiene unos 50 temas, hablo siempre en números redondos, de historia. Y eso, y en aquel momento TAC tenía unos veintitantos temas de historia.
Y eso permitía muy fácil el traslado de uno a otro, porque venías con 50 temas de historia y aquí te lo reducen a 20, claro, te lo sabías por delante y por detrás y había un vaso comunicante muy importante. Eso se ha perdido. Eh, Ahora hay vasos comunicantes, pero yo creo que son bastante menores. Si llevar las dos oposiciones a la vez, a mí me parece que es ganas de pasarlo mal. Yo lo pasé mal y no se lo recomendaría a los demás y me decantaría por una o por otra. Adolfo ha mencionado antes de las oposiciones de una y otra y que nosotros tenemos destinos en el exterior. Yo creo que de Diplo, o si alguno se lo plantea, es una gran oposición. Ya digo, a mí era lo que en un primer momento quería hacer, pero no deja de ser una oposición que tiene movilidad forzosa. Y TAC no tiene movilidad forzosa. Es decir, es posible que te manden a un cierto país o a un cierto destino que no te apetece por cuestiones familiares, personales o de cualquier otra índole ir. Sin embargo, en TAC, pues, como he dicho en mi primera intervención, lo bueno es que estás donde quieres. Y yo creo que esa es una diferencia sustancial entre una y otra. Pero la carrera diplomática es una carrera preciosa, en la que se aprende un montón. Pero si tuviera que dar un consejo, diría, céntrate en una. No vayas a por las dos, Sí, porque es mucho yo coincido, carga. yo creo que no, porque decía de preparar diplomática y de paso presentarse al TAC, es que no vas a aprobar porque en el temario no es tan similar, o sea, tiene Mm. parte en común, pero no tanto como para aprobar, o sea, conozco otro caso que cuando yo contaba antes, David Lafuente, que es colegiado nuestro y que es ahora presidente La de la asociación de TAC. Asociación de Miembros del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, que estuvo preparando el cuerpo emblemático, la dejó, se puso a trabajar y luego decidió que se presentaba a TAC. Pero cuando aprobó TAC, que aprobó en un año, evidentemente aprobó en un año en parte porque ya tenía las rutinas, los hábitos, sabía cómo se cantaban los temas, etcétera, de estudiar cuerpo emblemático. Pero se centró ese año solo en TAC. No se le ocurrió preparar el cuerpo emblemático a la vez. Que programarla a la vez yo lo veo, en fin, muy, muy, muy complejo y como dice Lázaro, con los cambios de temario que ha habido en una y otra, Ya no tienen tantos vasos comunicantes y preparar las dos cosas a la vez o en paralelo, ya dura una oposición, dos es una tortura. Es una tortura. Yo te no, puedes, sí, yo, es mejor elegir una. sí. Y cuerpo emblemático también tiene más parte de derecho internacional privado, etcétera, que no, no es que TAC no tenga derecho, que tiene, por supuesto, derecho administrativo todo el del mundo. Pero toda esta parte de derecho internacional privado, público, etcétera, no lo tiene. O sea, la parte de derecho ahí en tactal, de cuerpo emblemático, además son bastantes más temas, como A grosso modo, de pero si los te gusta 200, más, esto es la tuya, quiero decir, no nada en contra. a grosso modo, Diplo tiene 200 temas, 50 son de derecho internacional, público y privado, 50 son de derecho nacional, 50 son de economía y 50 son de historia. Más o menos así. Preguntan que cómo es la progresión de la administración de la porque cuánto se tarda en llegar al nivel 30, etcétera. Eh, Bueno, estaba antes la de Alfonso por lo que preguntaba Sí. por el nivel del título B2 y si se va a consolidar ese modelo. El actual proceso de convocatoria está recurrido y una de las causas del recurso, una de las motivaciones del recurso está ese nivel B2. Yo no creo que se consolide. De hecho, el nivel que se venía exigiendo era sensiblemente más alto, diría Sí, un C1. C1 largo. Sí, C1 tirando C2, sí. Sí, un C1 largo te venían exigiendo. Y esto del B2, pues indigna porque yo creo que con un B2 como TAC es que no vas a ninguna parte. Que ¿cómo vas a negociar una directiva en Bruselas con un B2? ¿O cómo vas a asistir a una reunión internacional con un B2? Es que no da. Un B2 sirve para lo que sirve, para interaccionar bien en un contexto de fuera, pero no de visito a Inglaterra, pero no, realmente yo creo que dista de capacidades profesionales como las que tienes que ejercer en buena parte de los puestos, no en todos, pero en buena parte de los puestos. Yo esta misma tarde he tenido una cosa en inglés y otra en francés. La de francés me la he podido buscar más yo, pero el inglés está presente siempre. Lo que no sé si
Más allá de que sea B2 o C1, si seguirán admitiendo no certificados como forma de sustituir exámenes. A mí personalmente me parece una forma de picaresca tremenda, porque creo que el examen de antes no solo te valoraba el inglés, sino que te valoraba capacidades profesionales. Había uno, por ejemplo, en que tú escuchabas una conferencia y tenías que tomar nota. Es que eso ocurre, es que Y tú luego hacer tienes un que ir resumen, claro. exacto, a hacer el resumen, pues, y tú tienes que acudir a una reunión fuera y tienes que presentar un resumen a tu jefe. Es exacto a lo que hacías en el examen, con lo cual había mucho paralelismo. Y hacer un listening o hacer un speaking en una academia de inglés cerca de mi casa no me parece que sea el equivalente. Yo creo, no lo sé, pero la mayor parte de miembros del cuerpo aboga porque se vuelva al modelo anterior en el que había una valoración de idiomas parecida o de acuerdo a lo que iban a ser tu desempeño profesional posterior. Yo creo que sí que sería bueno volver a ese sistema y que Bueno, el título, ya digo que lo del título del B2 está recurrido. en fin, esto, como no lo decimos nosotros, estamos ahí No. cobrando sobre cómo va a ser la próxima convocatoria y a ver si se consolidan los modelos, no lo sabemos. Podemos tener alguna intuición, pero no, en fin, no se sabe. Otra cosa, pregunta Laura si hay plazas por ramas, no hay plazas por ramas. Es decir, las 155 de la última vez son para todas las ramas. Es decir, no hay 50 de una, 50 de otra, 30 de no sé qué, sino que podrían aprobar todas de jurídicas, todas de sociales, tal, no es lo que ocurre. Lo tradicional es que antes aprobaban mucha más gente de jurídica, pero ya llevan varios años aprobando más gente de sociales. Primero se igualó y luego últimamente están aprobando más gente de sociales. Pero ahí, tampoco tal. Y luego de técnicas y económicas, muy pocas. Preguntó también María cómo se llega cómo es la progresión en la administración en esta oposición, se tarda mucho en llegar al 30. Depende, depende de la suerte que tenga. Yo tardé más en llegar al 30 porque quería un 30 concreto, no me valía cualquier 30. Hay que saber que la composición del salario de un funcionario del Estado, y yo creo que en la Comunidad de Madrid debe funcionar parecido, tenemos el salario base, hay un complemento de destino, que es el que te marca el nivel, entre el 26 y el 30 para nosotros. Hay un complemento específico, que es el que retribuye la especial dificultad de una tarea que ejerces. El complemento específico es al final uno de los que más te retribuye y la productividad. Y la gente se centra mucho en el complemento de destino, pero la diferencia del complemento de destino entre un nivel 30 y un nivel 29 creo que son 150, 160 euros al mes. Es que no es... Están las tablas salariales publicadas en Internet, lo podéis acceder fácilmente. Es cierto que entre el 26 y el 30, pues al final, a diferencia de 150, pues va subiendo bastante. Pero no hay una gran diferencia. Yo creo que resulta a veces más interesante. Yo aguanté más en el 29 porque quería un 30 en concreto que tenía un buen específico y que retribuye al final más que si hubiera corrido hacia llegar al 30. Al final cada uno marca su propio destino en la administración, aunque en principio en el primer destino tienes que estar un año y medio, dos. Normalmente la norma es dos, pero nadie lo cumple y al final en el año y medio casi todos se terminan moviendo hacia el 28 o quien tiene conexiones o quien tiene un mejor padrino, pues quizás sube al 30 más rápido, pero no suele ser el caso. Y ha preguntado un compañero también que cuál es la diferencia entre ETGOA y CESACE. ETGOA es una oposición de consolidación para quienes han sacado una oposición a dos. Eh, por lo cual no Y puedes que es solo acceder, de promoción interna. exacto, solo de promoción interna, no puedes acceder de manera libre a ETGOA. Es decir, tú no puedes llegar a ser funcionario a uno de la escala técnica de organismos autónomos sin haber tenido una oposición previa. Con lo cual, si no es tu caso, si no es tu caso que vayas a promocionar internamente, no puedes acceder a ETGOA. Normalmente el ETGOA estaba pensado para que se quedaran en los organismos autónomos
y al final han salido de ahí, están presentes en buena parte de la administración y suele ser una manera más sencilla de promocionar internamente a la uno. Pero un tag es un tag y una escala es una escala. Pero a la hora de desempeñar funciones dentro de la administración, ¿hay alguna diferencia? En plan, ¿un puesto lo puede ocupar un TAC o un EDGOA? O... La cuestión que más define ataque es que no haya no hay una inscripción cerrada de puestos. Es decir, nosotros no tenemos reserva de puestos. No hay un puesto que se publique los días 1 y 15 de cada mes, se publican en el BOE, son los puestos de libre designación, los podéis ver fácilmente. Y no hay, y al igual que se reservan puestos para la carrera diplomática, o se reservan puestos para jueces o para los auditores locales o para los inspectores de Hacienda, TAC no tiene reserva de puestos. En principio, ahí estás tú por tu validez, ¿no? Se supone. Pero normalmente al que le toca seleccionar el puesto a cubrir, s- suele mostrar una preferencia por TAC que por EDGOA. Porque EDGOA, pues al final, no sé si le quitaron idiomas, es una forma más asequible de acceder a la uno. Pero claro, cuando desinviertes en formación, pues luego lo pagas en el desempeño laboral. Para salir al exterior, diríais que es fácil, se tarda mucho desde que accedes al cuerpo a poder salir al exterior. Salir al exterior es difícil. Salir al exterior es difícil porque en principio el cuerpo que está destinado a salir al exterior son los diplomáticos y con ese elemento de la movilidad forzosa. Y normalmente los tags estamos presentes en la RP, en la representación permanente de España ante la Unión Europea, y en algunas consejerías, a saber, consejerías de educación, que creo que hay 37, también hay viceconsejerías y demás, en las consejerías de información y en las consejerías de turismo. Especialmente en turismo es donde los tags se encuentran más presentes. No hay que olvidar que el cuerpo cuando se crea también absorbía a los técnicos de información y turismo dentro de este cuerpo general. Esos son los tres destinos fundamentales de los tags en el exterior, además de la REPER. Consejerías de información, consejerías de educación y consejerías de turismo. Y no hay muchas. Y lo cierto es que fuera se retribuyen los sueldos muy bien porque interviene un multiplicador del sueldo para costear el gravamen que supone vivir fuera y además hay un régimen fiscal específico, con lo cual es difícil salir y normalmente suele implicar mili. Yo digo mili un poco en la jerga que utilizamos, que necesitas pasar tiempo en el puesto en Madrid, ya sea en turismo, en educación o en información, antes de salir fuera. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Son puestos de libre designación y normalmente pues tienes que estar en el lugar idóneo en el momento idóneo, pero son puestos en los que cuesta más acceder. Ya digo que, que son pocos los compañeros que están fuera. Que somos 1000 en el cuerpo con las últimas jornadas tan grandes, o 900. Cuando yo entré éramos 800, ahora quizás estemos en los 1000. Pues diría que un 10% están fuera. Es que no hay más y cuesta. En el caso de la Comunidad de Madrid es más complicado porque en la RPT de la Comunidad solo hay un puesto fuera que está alojado dentro de la RPER de España en Bruselas. Y bueno, es un nivel 30 y bueno, pues eso, solamente hay un destino dentro de la Administración Autonómica. Bueno. Nosotros tenemos alguno más, pues con las viceconsejerías y demás hay más, y también las secretarías generales de las consejerías, hay más, hay opciones de salir, pero requiere mili, y requiere estar en un sitio antes de salir, pero a la gente muchas veces le compensa porque las condiciones económicas fuera son muy, muy buenas. No hay Pero más cupo mensajes. de discapacidad
Sí, hay plazas dentro de las convocatorias que tienen reserva para personas que tengan acreditado un 33% o más de discapacidad, tanto en el Estado como en la Comunidad de Madrid. Se dan facilidades de adaptación de los ejercicios a las personas que concurren por el cupo de discapacidad y eso. Hay cupo de discapacidad, pero luego el nivel de exigencia. Es cierto que si no compites contra nadie, quiero decir, porque probablemente hay más cupo de discapacidad que gente que se presenta, por lo menos que gente que la haya preparada, pero el nivel de exigencia es el mismo que tienes en el cupo general. Es decir, ni tienes reducción de temas ni tal, y no solo es que no tengas reducción de temas o de ejercicios, es que luego el nivel de exigencia es el mismo. Entonces, yo recuerdo un chaval que teníamos con una discapacidad bastante severa que preparaba a Comunidad de Madrid, llegó al último, suspendió el último. En fin, yo creo que el tribunal, teniendo en cuenta las dificultades que tenía, que también que para hablar pues tartamudeaba porque tenía no sé qué de cosas generativas, no porque no era de timidez, etcétera. Quizá fue un poco duro para verle tal, pero claro, que en la Comunidad de Madrid el último es el Cante. Pero bueno, en bolsa de empleo, que en la Comunidad de Madrid, el Estado acaban de abrir la primera vez y probablemente, aunque funcione como el Estado es muy rápido, la Administración General está muy rápido en las sus convocatorias, pues solo la gente que haya quedado muy cerca la van a llamar. En la Comunidad de Madrid, como son tan lentos, como ha dicho Rubén, probablemente no tanto como a su vez, porque también coincidió lo del COVID, etcétera, todo en medio y hay un poquito menos de retraso, sigue siendo muy lento. La bolsa de empleo funciona, se mueve mucho y la agotan. Entonces, hay gente que se presenta sin haberlo preparado solo para entrar en bolsa. Entonces, esto lo digo por la discapacidad, porque este chico no llegó a probar, está ahora interino. Pero que al final el nivel de exigencia es el mismo. Entonces, pues está muy bien, bueno, presentarte, pues por si acaso, mejor si tienes la discapacidad, pues claro, hay que aprovecharlo por si acaso. Tienen menos competencia, pero muchas veces la dejan desierta. O si tienen 3 plazas, lo ocupa uno, pero no las 3, etcétera. Entonces, bien, sí hay cupo de discapacidad, pero con pocas facilidades. Tener discapacidad no es sinónimo de aprobar. Se suspende y todos los años cae gente y que, como ha dicho Adolfo, quedan plazas desiertas y te puede facilitar quizás la competencia, pero el nivel de exigencia es alto. La diferencia entre TAC del Estado y TAC de la Comunidad de Madrid es que en el caso de TAC del Estado, las plazas desiertas del cupo de discapacidad no se acumulan al turno libre general, mientras que en la Comunidad de Madrid sí. Eso lo sabía. Sí. De hecho, en la última convocatoria, o sea, en la mía, eran 48 de turno libre y 4 de discapacidad. Solo aprobó una persona por discapacidad y las otras 3 plazas que quedaban vacantes las acumularon al turno libre. Creo que no tenemos más preguntas por el momento. No parece. Animaros a empollar, animaros a meteros en Sí. este lío que merece la pena, especialmente cuando se saca. Cuando se saca, seguro. A ver, yo es que en general para posiciones es un buen momento porque están saliendo muchas plazas, entonces hay que aprovecharlo. Cuando probaste tú, Lázaro, ¿cuántas plazas había? El primer año que me presenté había 17, es decir, que este año ha habido 10 veces más. 155. O sea, para comparar Y cuando 17 con... aprobé éramos
no llegamos a 40, 30 y muchos. Figurar que es el año anterior, en este último año se ha hablado de 155, o sea que es un buen Bueno, momento, miento, tanto esta como para cualquier otra, que están saliendo muchas más plazas. cuando me fui a presentar la primera vez, teníamos tasa de reposición cero y no había ninguna. Eh, que eso también me ocurrió. Y ya luego abrieron a las 15 y después a las 30 y algo. ¿Hay puestos de trabajo fuera de Madrid? Sí, hay pocos, pero hay. Pero en principio en las subdelegaciones de gobierno y delegaciones de gobierno puedes trabajar. En los órganos del Estado que se encuentran fuera de Madrid puedes trabajar. Estoy pensando, por ejemplo, el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tiene su sede en León. Y pues tengo una compañera de mi promoción que se ha ido a León a trabajar, el INCIBE. Eh, Vivimos en un estado que aunque que está descentralizado respecto a las autonomías, pero que está concentrado en Madrid y no hay una gran desconcentración. Hay administración desconcentrada en las delegaciones, en sus delegaciones y poco más. Y poco más, hay algún museo nacional fuera y alguna cosa fuera, pero el grueso de trabajos están en Madrid. ¿Cuánto menos? Esa es para ti, Rubén. Sí. En la Comunidad de Madrid, en el TAC de la Comunidad de Madrid hay 165 temas, mientras que en el Estado son 166. Lo que pasa es que en el caso de la Comunidad de Madrid, mientras que en el Estado hay 114 temas de comunes, en la Comunidad de Madrid son 89 y el resto son de la especialidad. O sea, hay un mayor peso de la especialidad al, frente a la del Estado. Pero vamos, la carga de temas y la extensión de los mismos es similar en una posición y a otra. Sí es cierto que si quieres estudiar TAC del Estado y presentarte a Comunidad de Madrid, tendrás que añadir temarios relacionados con el Estatuto de Autonomía, con algo de legislación propia. Se me ocurre, por ejemplo, la legislación de prevención de riesgos laborales de la Hay comunidad, algo de que no está recursos en el Estado. humanos que no hay en tal. Nosotros Sí. tenemos un grupo que prepara específicamente Comunidad de Madrid. En fin, la uno de la Comunidad de Madrid, el equivalente. Pero sí es cierto que mucha gente se salta de una a otra. O sea, no. Pregunta a alguien que Luis, que si se exige literalidad de artículos en el oral. En TAC no se exige literalidad, pero sí se premia. Yo creo que no es, hoy por hoy no se ha convertido en exigencia por parte del tribunal, pero frente a un candidato que te lo canta y te lo canta pegado a la ley, pues normalmente se suele valorarse ese mérito, pero exigir no se exige y no es un elemento central a la hora de aprobar o suspender. Pero yo, por ejemplo, a todos mis alumnos les digo que a la hora de empezar los temas de derecho constitucional, y Rubén cree que me ha sufrido alguna vez, pues si empiezas la corona, pues abres con el artículo de la corona. Si tienes otro, el del Poder Judicial, pues abres con el artículo que abre el título del Poder Judicial en la Constitución. Yo creo que conviene. eh, y se premia, pero no se exige. Pero bueno, quiero decir, estamos hablando de los temas más jurídicos. En los otros no tiene sentido, porque no hay Ah, no, en literalidad. nosotros no tiene sentido. Claro, Pero, solo si es un tema sobre, yo qué sé, discriminación de la mujer o yo qué sé, cualquier tema que se te ocurra de tal, pues no tiene sentido porque no hay un literal en ninguna parte, solo son en temas los temas solo en jurídicos. los temas jurídicos, sí, 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 sí. Pero como os comentaba antes Lázaro, en fin, eso con respecto a otras oposiciones, no, es una posición en la que la memoria cuenta, pero no es lo único. Tienes que saber explicar, tienes que saber razonar, tienes que saber vincular unas cosas con otras, Sí, un relacionar. compañero lo preguntaba respecto a notarías y registros, pues si tienes la suerte de tener una memoria fotográfica, pues yo me planteaba ir a notarías y registros que seguro que a final de mes lo pasan mejor. Pero aquí, si te gusta enterarte, si te gusta ir más allá de la fotocopia mental, que con todo el respeto a los compañeros notarios y registradores, esta es una posición que exige estar mucho más en el día a día. Y, y y los artículos exclusivamente en los temas jurídicos, que son muchos también, que se encuentran presentes.
Bueno, pues si no hay más preguntas, en fin, los que todavía seáis estudiantes, pues animaros cuando acabéis la carrera, los que os haya motivado, los que creáis que es lo vuestro, los que digan, uy, yo no me voy a, yo esto de tener 6 días a la semana dedicándole a esto durante un par de años, tres, cuantas, lo que sea, no voy a poder, pues nada, pero quien crea que esto le merece la pena, que tiene vocación de derecho de servicio público y estas cosas, yo animar a que se presente estas posiciones. Yo retrospectivamente, pues luego lo he pensado, digo, pues a lo mejor tenía que, pero bueno, para mí no era el momento en ese momento. Pero bueno, que desde luego, como decía Lázaro, si apruebas, desde luego merece la pena. Y, y si no, tampoco pasa nada por intentarlo. Otra cosa es que si ya lo intentas con otras edades y que ya te más, que te puede dificultar encontrar trabajo con más edad, pero si es con una que acaba la carrera hace poco, tampoco pasa nada por dedicarle 2 o 3 años a intentarlo. Y los que ya habéis aprobado, ya estáis trabajando, estáis pensando que pero no estáis a gusto con otro puesto de trabajo o estáis estudiando un máster o lo que sea, pues bueno, en fin, eh, con todo lo que os hemos contado tenéis fundamentos para consultarlo con la almohada o con quien haga falta y decidiros, ya que este sea lo suyo estupendo y a quien no, pues hay otras opciones en la vida, que tampoco pasa nada. Yo creo que estudiar en una oposición es un ejercicio muy egoísta porque inviertes en uno mismo y aprendes un verdadero montón. Así que es cierto que cuando no se saca uno lo pasa mal, pero que también se va con un aprendizaje y una inversión en uno mismo brutal, brutal que seguro que le saca rédito en otra cuestión de la vida y no solo primatístico, sino que le puede sacar, aunque sea para disfrute personal, eso es una gran inversión en uno mismo. Me pregunta una chica, María, que si alguien que viene carreras de no puramente de ciencias sociales como traducción, que si lo veis factible, que si tiene opciones. Hay un montón de traductores, ya digo, mi compañera actualmente alto cargo es, es traductora. Una compañera que acaba de entrar ahora de nuevo ingreso en mi subdirección es traductora también. Hay un montón de traductores y de ciencias sociales también. Historiadores hay médicos, Gente de pocos, periodismo también hay sí, gente. Hombre, periodismo. siempre va a ser un poco más difícil porque el temario te va a sonar más, pues un poco más nuevo. Pero vamos, que la puedes que es factible, se puede aprobar, sí, porque otra gente lo ha hecho, o sea, no. Sí. Yo creo que lo ideal ya, como lo ideal, si te pones, tengo el doble grado de Derecho y Políticas, ese es el ideal. Pero eso, en fin, el ideal a veces es que es el imposible. Es decir, pues sí, hay gente que tiene ese doble grado, pero hay mucha más gente que aprueba con otros grados que con el ideal. El ideal es Derecho y Ciencia Política, pero que se puede probar con cualquiera y que ya digo que hay un montón. Yo tengo dos ingenieras de caminos en mi promoción, tengo un psicólogo, tengo un filósofo, somos una promoción de 30 y pocos. ¿Qué más? Estoy buscando alguno que tenga una carrera rara. Yo hice Derecho y ADE, no hice Ciencia Política. ¿Qué más hay? Y entré luego por la rama de sociales. Hay traductores, hay un economista. Hay de todo. No, con lo cual yo lo veo factible. Mm. Sí, sí, factibles. E incluso de gente, perdón, que de ciencias sociales conozco varios que se arremangan y dicen, pues voy por una carrera pura de ciencias sociales como historia, pero voy a probar por jurídicas. Y aprueban. Hay gente tan Sí. kamikaze como eso. Sí, sí. Conozco también algunos. Mm. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Gracias por tal. Creo que además habéis sido muy ricos lo de las preguntas, porque otras veces la gente como que tiene más timidez. No sé si porque es por el chat o es porque es tal, pero. Y así le habéis sacado un poco partido a la cosa más allá de los discursos enlatados, prefabricados que traíamos. Pues nada.
que os animéis. A mí ya me pilla tarde, pero animaros vosotros. Venga, un abrazo a todos y suerte. Suerte, chao.